El reloj marcaba las 5 de la tarde. Los invitados murmuraban entre sí mientras los minutos pasaban. La iglesia, adornada con flores blancas y cintas de seda, aguardaba el momento más importante de la ceremonia. Yo no podía dejar de mirar la puerta principal, esperando que en cualquier momento entrara. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y esperanza que no podía controlar. Tranquila, Lucía, ya llegará, me decía mi madre mientras apretaba mi mano con fuerza. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Los murmullos aumentaron cuando el reloj marcó las 5:30. El padre Francisco me miró con compasión desde el altar. Mi vestido blanco, que había elegido con tanta ilusión, ahora pesaba como plomo sobre mis hombros. Las lágrimas amenazaban con arruinar el maquillaje que con tanto esmero habían aplicado sobre mi rostro esa mañana. Deberíamos llamarlo otra vez, sugirió mi hermana, intentando mantener la calma, pero su voz quebrándose al final de la frase. Ya lo he intentado 20 veces, respondió mi padre, con una mezcla de rabia y preocupación en su mirada. Su teléfono está apagado. Sentí que el aire me faltaba. Las paredes de la iglesia parecían cerrarse a mi alrededor. Carlos, el hombre que me había prometido amor eterno, el hombre con quien había planeado una vida entera, no aparecía por ninguna parte. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y la luz entraba por los vitrales tiñendo el altar de colores, mi padre se acercó y me abrazó con fuerza. Hija, creo que es hora de decirle a los invitados que se vayan. Fue en ese momento cuando lo entendí, había sido abandonada en el altar. Las semanas siguientes pasaron como en una nebulosa. Apenas comía, apenas dormía. Las palabras de consuelo de familiares y amigos rebotaban en mis oídos sin encontrar significado. Es mejor ahora que después, no era el indicado, el tiempo cura todas las heridas. Frases vacías que no llenaban el abismo que sentía en mi pecho. Un mes después, cuando el dolor comenzaba a transformarse en una rabia sorda, recibí un mensaje. Era de Isabel, la prima de Carlos, con quien siempre había mantenido una relación cordial. Necesito verte. Es importante. No se trata de convencerte de nada, te lo prometo. Pero hay algo que debes saber. Dudé durante días. ¿Qué podría decirme que cambiara algo? ¿Qué explicación podría justificar lo que me había hecho? Pero la curiosidad pudo más que el orgullo, y finalmente accedí a encontrarme con ella en una cafetería cerca de mi trabajo. Isabel llegó puntual, con el rostro marcado por unas ojeras profundas. Se sentó frente a mí y pidió un café que no tocó en toda la conversación. Antes de que digas nada, comencé, quiero que sepas que no quiero excusas. No hay nada que pueda decir que justifique lo que hizo. No vengo a justificarlo, respondió ella con voz queda. Vengo porque creo que mereces saber la verdad. Carlos no te abandonó porque dejara de amarte. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Entonces, ¿por qué? Isabel sacó su teléfono y me mostró una foto que me dejó sin aliento. Era Carlos, pero no como lo recordaba. Estaba demacrado, extremadamente delgado, con el rostro pálido y la mirada perdida, sentado en lo que parecía ser una habitación de hospital. 2 semanas antes de la boda, Carlos comenzó a sentirse mal. Pensó que era estrés, nervios por la ceremonia. Pero los síntomas empeoraron. El día anterior a la boda, se desmayó en su apartamento. Lo encontré yo, cuando fui a llevarle los zapatos que había olvidado en casa de sus padres. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. La cafetería, con su bullicio y su aroma a café recién hecho, se desvaneció. Solo podía ver la imagen de Carlos en esa cama de hospital. ¿Qué tiene?, pregunté con un hilo de voz. Leucemia. Etapa avanzada. Los médicos dicen que lo tenía desde hace meses, pero los síntomas se confundieron con estrés y agotamiento. Sentí que me hundía en mi asiento. Todas las noches en vela, todas las lágrimas derramadas, toda la rabia acumulada, todo se transformó en un instante en un peso insoportable en mi pecho. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué desaparecer así? Isabel tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque te conoce, Lucía. Sabe lo terca que eres, lo leal. Sabía que si te enterabas, cancelarías la boda, pero no para dejarlo, sino para estar a su lado durante el tratamiento. No quería que tu vida se detuviera por él. No quería que lo vieras deteriorarse día tras día. Pero era mi decisión, protesté, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. Era mi derecho elegir estar a su lado. Lo sé. Y él también lo sabe ahora. Ha estado preguntando por ti todos los días. No habla de otra cosa. Pero respeta tu decisión si no quieres verlo. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Carlos no me había abandonado por cobardía o por desamor.
Lo había hecho por lo que él consideraba un acto de amor, aunque estuviera equivocado. ¿Dónde está?, pregunté finalmente. Carlos me miró con intensidad. Lucía, no tienes que hacer esto. Ya has sufrido bastante por mi culpa. No estoy pidiendo tu permiso, respondí con firmeza. Voy a hacerme las pruebas y punto. Por primera vez desde que entré en la habitación, vi un atisbo del antiguo Carlos en su sonrisa. Sigue siendo igual de terca. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros. Había tanto que decir, pero también tanto que procesar. La enfermera entró para revisar sus constantes, y me miró con curiosidad. ¿Eres Lucía?, preguntó mientras ajustaba el gotero. Carlos no deja de hablar de ti. Es bueno finalmente conocerte. Me sonrojé, sorprendida de que Carlos hubiera hablado de mí con el personal del hospital. Cuando la enfermera salió, me acerqué más a él. ¿Qué le has contado exactamente? Todo, admitió. Cómo nos conocimos, nuestros planes, lo que pasó el día de la boda. Se han convertido en mi familia aquí. Laura, la enfermera que acabas de conocer, me regañó durante 1 hora cuando le conté que no te había dicho nada sobre mi enfermedad. No pude evitar sonreír. Me cae bien Laura. El cielo fuera de la ventana comenzaba a teñirse de naranja. La tarde se desvanecía, pero sentía como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación. Como si el mundo exterior, con sus problemas y complicaciones, no existiera. Deberías irte, dijo Carlos de repente. Está anocheciendo, y el hospital no es un buen lugar para pasar la noche. Volveré mañana, prometí, aunque una parte de mí no quería dejarlo solo. ¿De verdad?, preguntó, y la vulnerabilidad en su voz me recordó lo asustado que debía estar, aunque intentara ocultarlo. De verdad, confirmé, apretando su mano una vez más. Mientras caminaba hacia la salida del hospital, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una profunda tristeza por la situación de Carlos, por todo el tiempo perdido, por el sufrimiento que ambos habíamos pasado. Por otro lado, había una extraña sensación de alivio al saber que no me había abandonado por dejar de amarme. Pero también había miedo. Miedo a lo que vendría, miedo a perderlo de forma definitiva esta vez, miedo a no ser lo suficientemente fuerte para ambos en los días oscuros que seguramente nos esperaban. Al llegar a mi coche, noté un mensaje en mi teléfono. Era de mi madre. ¿Dónde estás? Estamos preocupados. Llámame en cuanto puedas. Me di cuenta entonces de que no le había dicho a nadie dónde iba después de mi encuentro con Isabel. Mi familia seguía pensando que Carlos me había dejado plantada sin explicación. ¿Cómo reaccionarían cuando les contara la verdad? ¿Me apoyarían o pensarían que estaba cometiendo un error al volver a su lado después de lo ocurrido? Con el corazón dividido entre la habitación 307 que acababa de abandonar y el futuro incierto que me esperaba, arranqué el coche. La noche había caído por completo sobre la ciudad, y las luces de las calles brillaban como estrellas caídas en el asfalto. No sabía lo que nos deparaba el destino, pero de algo estaba segura: esta vez, no dejaría que Carlos enfrentara su batalla solo. Ya fuera un día o 50 años lo que nos quedara juntos, estaría a su lado. Porque a veces, el amor no se trata de bodas perfectas ni de finales felices garantizados. A veces, el amor es simplemente estar ahí, sosteniendo una mano fría en una habitación de hospital, prometiendo silenciosamente no soltar nunca. Y con ese pensamiento, me dirigí a casa, donde tendría que enfrentar la primera de muchas conversaciones difíciles que me esperaban. El camino no sería fácil, pero por primera vez en semanas, sentía que iba en la dirección correcta. Las semanas siguientes se convirtieron en una nueva rutina. Durante el día trabajaba en la editorial, corrigiendo textos ajenos mientras mi propia historia parecía cada vez más inverosímil. Por las tardes, sin fallar ni un solo día, iba al hospital a ver a Carlos. A veces lo encontraba animado, incluso bromeando con las enfermeras. Otras veces, el cansancio y el dolor eran tan evidentes en su rostro que me costaba mantener la sonrisa que había prometido no perder frente a él. La primera sesión de quimioterapia fue especialmente dura. Sostuve su mano durante horas mientras su cuerpo rechazaba el tratamiento que paradójicamente podría salvarlo. Nunca olvidaré sus ojos asustados mirándome, como si quisiera disculparse por hacerme pasar por aquello. Puedes irte si quieres, me dijo en un susurro entre arcadas. Esto no es lo que merecías. Esto es exactamente donde quiero estar, le respondí con firmeza, limpiando el sudor frío de su frente. Para lo bueno y para lo malo, ¿recuerdas? Mis padres tardaron en entender mi decisión. Mi madre, quien había llorado conmigo durante días después de la boda fallida, me miró con incredulidad cuando les conté toda la verdad. Y así, sin más, ¿has vuelto con él?, preguntó.
Después de todo lo que te hizo pasar, de la humillación pública, simplemente le perdonas porque está enfermo. No es tan simple, mamá, intenté explicarle. No se trata solo de perdonar. Se trata de entender. Carlos cometió un error al ocultarme su enfermedad, pero lo hizo porque me amaba, a su manera equivocada. El amor no duele así, Lucía, intervino mi padre, siempre más calmado pero igual de protector. El amor no te deja plantada en un altar sin explicación. A veces el amor toma decisiones estúpidas cuando tiene miedo, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la convicción en mi voz. Yo también tuve miedo cuando supe la verdad. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte, miedo de perderlo para siempre esta vez. Pero me di cuenta de que el verdadero miedo sería arrepentirme por no haber estado a su lado cuando más me necesitaba. Con el tiempo, mis padres comenzaron a aceptar mi decisión, aunque la preocupación nunca abandonó sus ojos. Mi madre incluso empezó a preparar tuppers con comida casera para llevar al hospital, insistiendo en que ese muchacho necesita recuperar fuerzas con algo más que esa comida insípida de hospital. Los padres de Carlos, por su parte, me recibieron con una mezcla de gratitud y culpa. Rosa me abrazó llorando el día que coincidimos en la habitación. Gracias por volver, sollozó en mi hombro. Nunca estuvimos de acuerdo con su decisión de ocultártelo todo, pero es tan terco, igual que su padre. Alberto, más reservado con sus emociones, simplemente apretó mi mano con fuerza, sus ojos brillantes diciendo lo que sus palabras no podían expresar. Fue durante la tercera semana de tratamiento, cuando llegaron los resultados de compatibilidad para el trasplante de médula ósea. La familia de Carlos se había realizado las pruebas, al igual que yo y algunos amigos cercanos que conocían la situación. Todos nos reunimos en la habitación del hospital, cuando el doctor Mendoza entró con el sobre que contenía los resultados. Carlos estaba particularmente débil ese día. El tratamiento estaba haciendo mella en su cuerpo, había perdido casi todo el pelo, sus mejillas se habían hundido y sus ojos, antes tan vivaces, parecían apagados la mayor parte del tiempo. Aún así, cuando el doctor entró, pude ver un destello de esperanza en su mirada. Tenemos los resultados de compatibilidad, anunció el doctor Mendoza, mirando a cada uno de nosotros. Y hay buenas y malas noticias. El silencio en la habitación era tan denso que casi podía tocarse. Rosa apretó la mano de Alberto con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La mala noticia es que ninguno de los familiares directos es compatible en el grado necesario para el trasplante, explicó el médico con voz profesional pero compasiva. El suspiro colectivo de decepción fue desgarrador. Rosa comenzó a llorar silenciosamente, mientras Alberto la abrazaba, su expresión estoica resquebrajándose por primera vez desde que lo conocía. ¿Y la buena noticia?, preguntó Carlos con voz débil. El doctor Mendoza me miró directamente. Lucía es compatible. No es una compatibilidad perfecta, pero es suficientemente alta para intentar el trasplante. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una mezcla de miedo y extraña alegría. Podía ayudarlo. Realmente podía hacer algo más que estar sentada junto a su cama, impotente ante su sufrimiento. ¿Cuándo podemos hacerlo?, pregunté inmediatamente. No tan rápido, me detuvo el doctor. Primero debemos explicarte el procedimiento, los riesgos, lo que implicará para ti. No es una decisión que debas tomar a la ligera. Ya la he tomado, afirmé. Si puedo ayudar a Carlos, lo haré. Sin dudarlo. Carlos intentó incorporarse en la cama. Lucía, no. No puedo pedirte esto. No me lo estás pidiendo, respondí. Te lo estoy ofreciendo yo. Las semanas previas al trasplante fueron una montaña rusa emocional. Mientras Carlos continuaba con el tratamiento para preparar su cuerpo, yo me sometí a numerosas pruebas y consultas. El procedimiento no era especialmente peligroso para mí, me explicaron, pero sería doloroso y requeriría tiempo de recuperación. Una noche, mientras estábamos solos en la habitación del hospital, Carlos tomó mi mano entre las suyas. Estaba tan delgado que podía ver cada uno de sus huesos bajo la piel pálida. ¿Y si no funciona?, preguntó en un susurro. ¿Y si pasas por todo esto por nada? No será por nada, le aseguré. Será porque te amo, y eso nunca es en vano. Tengo miedo, confesó, y por primera vez desde que lo conocía, vi lágrimas abiertas en sus ojos. No por mí. Tengo miedo de que te arrepientas, de que me odies si las cosas salen mal, de haberte arrastrado a esto. Carlos, dije, colocando suavemente mi mano en su mejilla, la única forma en que me arrepentiría sería si no lo intentara. No puedo prometerte que el trasplante funcionará. Nadie puede. Pero puedo prometerte que, pase lo que pase, no me arrepentiré de haber luchado junto a ti. El día anterior al trasplante,
recibí una visita inesperada en mi apartamento. Era Isabel, la prima de Carlos, quien había sido nuestro único puente de comunicación durante aquellas terribles semanas después de la boda. Quería verte antes de mañana, dijo cuando le abrí la puerta. Y darte algo. Me entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, encontré los anillos de compromiso y de boda que Carlos y yo habíamos elegido juntos, meses atrás. Carlos me pidió que los guardara después de todo lo que pasó, explicó Isabel. Nunca quiso deshacerse de ellos, incluso cuando pensaba que no volverías a su vida. Tomé los anillos entre mis dedos, sintiendo su peso, tan familiar y a la vez tan distante, como si pertenecieran a otra vida, a otra Lucía y otro Carlos que habían sido felices sin saber lo que les esperaba. Mañana es un día importante, continuó Isabel. Carlos ha estado hablando con un abogado. Ha preparado algunos documentos, por si acaso. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Un testamento, principalmente, respondió ella, evitando mi mirada. Y una carta para ti. Me pidió que te la entregara solo si las cosas no salen como esperamos. Tomé la carta sellada que Isabel me extendía, sintiendo que pesaba 1 tonelada. No quería tenerla, no quería pensar en la posibilidad de que fuera necesario leerla algún día. Él realmente te ama, Lucía, dijo Isabel antes de irse. Nunca lo he visto amar a nadie como te ama a ti. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en todo lo que había cambiado en nuestras vidas en tan poco tiempo. Desde la felicidad absoluta de los preparativos de boda hasta la desesperación de creerme abandonada, desde la rabia y la humillación hasta el shock de descubrir la verdad, y ahora, este extraño limbo entre el miedo y la esperanza, donde cada minuto que pasaba nos acercaba al momento decisivo. La carta de Carlos descansaba sobre mi mesita de noche. No la había abierto, por supuesto. Abrirla sería admitir la posibilidad de perderlo, y no estaba preparada para eso. No cuando estábamos tan cerca de tener una oportunidad. A las 5 de la madrugada, sin haber pegado ojo, me levanté y preparé un pequeño bolso con lo necesario para mi estancia en el hospital. Mientras metía algunas prendas cómodas y artículos de aseo, mis ojos se posaron en el vestido de novia que aún colgaba, intacto, en un rincón de mi armario. No había tenido el valor de devolverlo o guardarlo. Era como un fantasma de lo que pudo ser y no fue. Al salir del apartamento, el cielo comenzaba a aclararse. Un nuevo día. El día que podría cambiarlo todo. En el hospital me esperaba un equipo médico completo. Me explicaron nuevamente el procedimiento, me hicieron firmar consentimientos, me realizaron los últimos análisis. Todo parecía moverse a cámara lenta y a velocidad vertiginosa al mismo tiempo. Antes de ser llevada al quirófano, me permitieron ver a Carlos. Estaba más pálido que nunca, pero en sus ojos había una chispa que no veía desde hacía semanas. Te veré del otro lado, le dije, intentando sonar valiente. Te estaré esperando, respondió él, apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Mientras me trasladaban en camilla hacia el quirófano, sentí una extraña calma. Fuera cual fuera el resultado, estábamos luchando. Y a veces, la lucha misma es la victoria más importante. La última imagen antes de que la anestesia hiciera efecto fue la de Carlos, no el Carlos demacrado del hospital, sino el Carlos radiante del día que nos conocimos, sonriéndome entre estanterías llenas de libros, con toda una vida por delante y sin saber que nuestro amor sería puesto a prueba de la forma más cruda posible. Y entonces, la oscuridad me envolvió. Desperté desorientada, con la boca seca y un dolor pulsante en la cadera. La luz blanca del techo me cegó por un momento. Intenté incorporarme, pero una mano suave me detuvo. Tranquila, cielo. No te muevas todavía. Era mi madre, con ojeras profundas y una sonrisa cansada. ¿Carlos? Fue lo primero que pregunté, con la voz ronca por la anestesia. Mi madre dudó un instante, ese instante que se hizo eterno y que hizo que mi corazón se acelerara hasta casi salirse de mi pecho. El trasplante se realizó sin complicaciones, dijo finalmente. Ahora todo depende de cómo responda su cuerpo en los próximos días. No era la respuesta que esperaba, pero al menos no era la peor noticia posible. Intenté moverme nuevamente, ignorando el dolor. Necesito verlo, insistí. No hoy, Lucía. Necesitas descansar y él está aislado. Su sistema inmunológico está completamente comprometido ahora. No puede recibir visitas durante al menos una semana. Una semana. 7 días sin poder ver sus ojos, sin poder sostener su mano, sin saber realmente cómo estaba más allá de los reportes médicos. 7 días de angustia e incertidumbre. Los días posteriores fueron una tortura. Me recuperé rápidamente de la extracción de médula ósea, al menos físicamente.
pero emocionalmente estaba destrozada. Pasaba horas frente a la habitación aislada donde tenían a Carlos, mirando a través del cristal, intentando captar alguna señal de mejoría en su cuerpo inmóvil, conectado a decenas de cables y tubos. El doctor Mendoza me mantenía informada, pero sus palabras siempre eran medidas, cautelosas. Es pronto para saber, debemos esperar, los próximos días son críticos. Frases que no me decían nada y a la vez me decían todo. Estábamos en ese limbo donde cualquier cosa podía suceder. Al quinto día, ocurrió la primera crisis. Estaba en la cafetería del hospital, obligándome a comer algo cuando vi a un grupo de médicos correr hacia la unidad de cuidados intensivos. Mi instinto me dijo que era Carlos. Dejé caer la bandeja y corrí tras ellos, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Cuando llegué, no me dejaron pasar. Rosa y Alberto ya estaban allí, con el terror pintado en sus rostros. Rosa lloraba desconsoladamente mientras Alberto, siempre tan fuerte, parecía haberse derrumbado, envejecido 10 años en un instante. Fiebre muy alta, explicó una enfermera. Su cuerpo está luchando contra el trasplante. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Nos quedamos en la sala de espera, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propias plegarias. Isabel llegó poco después, trayendo café para todos, aunque nadie tocó las tazas que se enfriaron lentamente sobre la mesa. Cerca de la medianoche, el doctor Mendoza apareció con expresión grave. Todos nos pusimos de pie, conteniendo el aliento. Hemos conseguido estabilizarlo, dijo, y el suspiro colectivo de alivio fue audible. Pero no puedo mentirles. La situación sigue siendo extremadamente delicada. Las próximas 48 horas determinarán si su cuerpo acepta la médula o la rechaza definitivamente. 2 días más de agonía. 2 días donde la vida y la muerte parecían jugar una partida de ajedrez usando a Carlos como peón. No me moví del hospital. Dormía en sillones incómodos, me duchaba en los baños de personal gracias a la compasión de las enfermeras, comía lo que me traían mis padres o Isabel. Fue durante esa vigilia cuando recordé la carta. La había dejado en casa, olvidada en el caos de los acontecimientos. Le pedí a mi padre que me la trajera, sin saber muy bien por qué quería tenerla cerca ahora. Cuando la tuve en mis manos nuevamente, sentí su peso, pero de manera diferente. Ya no era un presagio de muerte, sino un trozo de Carlos, sus palabras, sus pensamientos, algo que me conectaba con el más allá del cristal que nos separaba. Al 7º día, mientras sostenía la carta aún sin abrir entre mis dedos, el doctor Mendoza se acercó a mí. Su expresión era indescifrable, y sentí que el mundo se detenía mientras esperaba sus palabras. Su fiebre ha bajado, anunció. Y los primeros análisis muestran indicios de que las células trasplantadas están comenzando a producir nuevas células sanguíneas. ¿Eso significa? Comencé a preguntar, sin atreverme a terminar la frase. Significa que hay esperanza, respondió el médico con cautela. No puedo prometer nada aún, pero es una buena señal. Una muy buena señal. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Era un rayo de luz en la oscuridad, pequeño pero brillante, como una estrella lejana guiando a navegantes perdidos. Esa noche, mientras Alberto y Rosa habían ido a descansar un poco a casa, me quedé sola en la sala de espera, con la carta de Carlos entre mis manos. ¿Debía abrirla? ¿Era el momento? ¿O sería como admitir la derrota cuando apenas empezábamos a ver signos de victoria? La enfermera Laura, quien se había convertido en una amiga durante esas semanas, se sentó a mi lado durante su descanso. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el sobre. Una carta de Carlos, respondí. Me la dio su prima, por si las cosas no salían bien. Laura me miró con esos ojos sabios que había desarrollado tras años viendo la vida y la muerte bailar de cerca. ¿Y vas a abrirla? No lo sé. Siento que si la abro estoy aceptando que podría perderlo. O quizás, dijo ella suavemente, podrías encontrar en esas palabras la fuerza que necesitas para estos últimos días de batalla. A veces, las palabras son el puente más fuerte entre dos almas. Me quedé mirando el sobre durante un largo rato después de que Laura regresara a sus obligaciones. Finalmente, con dedos temblorosos, lo abrí y saqué el papel doblado que contenía. Mi querida Lucía, comenzaba la carta escrita con la letra temblorosa pero inconfundible de Carlos. Y mientras mis ojos recorrían sus palabras, sentí que el tiempo se detenía y que, de alguna manera, estábamos juntos nuevamente, sin enfermedad, sin miedo, solo nosotros y el amor que nunca había dejado de existir entre los dos, a pesar de todo. Lo que decía esa carta cambiaría mi vida para siempre, igual que la había cambiado aquel día en el altar, pero de una forma completamente diferente. Y mientras la leía,
Con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas, supe que sin importar lo que sucediera los próximos días, nuestro amor ya había logrado lo imposible, había trascendido el dolor, el miedo y la incertidumbre, encontrando su forma de brillar incluso en la noche más oscura. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente mientras doblaba la carta y la guardaba cerca de mi corazón. Me había escrito sobre sus miedos, sobre sus arrepentimientos, pero sobre todo, sobre un amor tan profundo que desafiaba a la misma muerte. En sus líneas temblaba la voz de un hombre que se enfrentaba a su propia mortalidad con una única preocupación, que yo fuera feliz, con o sin él. Si estás leyendo esto, decía al final, quiero que sepas que no me arrepiento de haberte conocido. Ni un solo día. Ni siquiera ahora. Especialmente ahora. Porque conocerte, amarte, ha sido el privilegio más grande de mi vida. Y si tengo que marcharme demasiado pronto, lo haré sabiendo que experimenté el amor verdadero. Espero que, sin importar lo que pase, encuentres la forma de ser feliz. Te lo mereces más que nadie. No pude dormir esa noche. Las palabras de Carlos se mezclaban con los recuerdos de nuestro pasado juntos y las posibilidades de un futuro que aún pendía de un hilo. Al amanecer, con los ojos ardiendo por el llanto y el cansancio, tomé una decisión. Busqué al doctor Mendoza en cuanto comenzó su turno. Lo encontré revisando unos estudios, con el ceño fruncido y expresión concentrada. Necesito entrar a verlo, le dije sin preámbulos. Aunque sea 5 minutos. Aunque sea desde la puerta. El médico levantó la vista de los papeles, sorprendido por mi determinación. Lucía, ya hemos hablado de esto. El riesgo de infección es. Lo sé, le interrumpí. Sé todos los riesgos. Me los ha explicado 1000 veces. Pero hay algo que usted no entiende. Carlos necesita saber que estoy aquí, que no estoy leyendo su carta porque me he rendido, sino porque necesitaba sentirlo cerca. El doctor Mendoza suspiró profundamente, quitándose las gafas para masajearse el puente de la nariz. Dame una hora, dijo finalmente. Te conseguiré un equipo de protección completo. 5 minutos, ni uno más. Y no podrás tocarlo ni acercarte demasiado. Esa hora de espera fue interminable. Me lavé el rostro, intenté peinarme un poco, como si Carlos pudiera notar la diferencia en mi apariencia después de días sin apenas cuidar de mí misma. Quería que me viera fuerte, decidida, no derrotada. Cuando finalmente me equiparon con bata, mascarilla, guantes y gorro, sentí que me preparaba para una misión espacial más que para visitar a la persona que amaba. La enfermera Laura me acompañó hasta la puerta de la habitación aislada. Recuerda, 5 minutos, me recordó con amabilidad. Intentaré darte un poco más y veo que todo va bien, pero no puedo prometértelo. Cuando entré, el sonido de las máquinas me golpeó primero. Pitidos constantes, zumbidos mecánicos, el siseo del oxígeno. Luego lo vi a él, y tuve que contener un sollozo. Carlos parecía haber menguado aún más desde la última vez que lo vi. Su piel tenía un tono grisáceo, y su rostro, sin el pelo que ya había perdido por la quimioterapia, parecía el de un anciano. Tenía los ojos cerrados, y por un momento terrible pensé que había llegado demasiado tarde. Pero entonces, como si hubiera sentido mi presencia, abrió los ojos lentamente. Esos ojos que conocía tan bien, que ahora parecían demasiado grandes en su rostro demacrado. «¿Lucía?», susurró, tan bajito que apenas pude oírlo sobre el ruido de las máquinas. «¿Eres tú o estoy soñando otra vez?». «Soy yo», respondí, acercándome hasta donde me permitía la línea de seguridad marcada en el suelo. «Estoy aquí, Carlos». Una sombra de sonrisa apareció en sus labios resecos. «Te ves terrible». Una risa sorprendida escapó de mi garganta. «Mira quién habla». «Tu médula, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. «Perfectamente», le aseguré. «Unos días de dolor y ya está. Eres tú quien nos ha dado un susto de muerte». «Lo siento», murmuró. «Parece que siempre te estoy causando problemas». «Los mejores problemas de mi vida», respondí, sintiendo las lágrimas acumularse tras la mascarilla. Nos quedamos en silencio un momento, simplemente mirándonos, como si intentáramos memorizar cada detalle del otro por si acaso. «Leí tu carta», confesé finalmente. «Y necesito que sepas algo. No estoy aquí por lástima, ni por obligación. Estoy aquí porque te amo, Carlos. Te amaba cuando planeábamos nuestra boda, te amaba incluso cuando creía que me habías abandonado, y te amo ahora, más que nunca». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quería que vieras esto», dijo, señalando débilmente hacia su cuerpo deteriorado. «¿Recuerdas nuestros votos?», le pregunté. «Esos que nunca llegamos a decir en voz alta. En la salud y en la enfermedad». Lo decía en serio entonces,
y lo digo en serio ahora. La puerta se abrió, y Laura asomó la cabeza. 1 minuto más, Lucía. Asentí, y volví mi atención a Carlos. Tienes que prometerme algo, le dije con urgencia. Tienes que prometerme que vas a luchar con todas tus fuerzas. Porque planeo casarme contigo, Carlos Montero. Y esta vez, ninguno de los dos va a faltar a la cita. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo prometo, susurró. Cuando salí de la habitación, sentí una mezcla extraña de paz y terror. No sabía si acababa de despedirme de él para siempre o si le había dado la fuerza que necesitaba para seguir luchando. Solo el tiempo lo diría. Los siguientes 3 días fueron una sucesión de altibajos que nos mantuvieron en vilo a todos. Por momentos, los análisis mostraban mejoría. Horas después, volvía la fiebre. Rosa había comenzado a rezar constantemente, moviendo las cuentas de un rosario gastado entre sus dedos sin descanso. Alberto alternaba entre periodos de mutismo total y arranques de furia contra la máquina de café cuando ésta se tragaba sus monedas sin darle el café que tanto necesitaba para mantenerse despierto. Al 10º día después del trasplante, el doctor Mendoza nos reunió a todos en su despacho. Su rostro no revelaba nada, y el miedo me paralizó. Isabel apretó mi mano con fuerza mientras el médico tomaba asiento frente a nosotros. Los últimos análisis muestran actividad positiva, comenzó, y sentí que el aire volvía a mis pulmones. Las células trasplantadas están produciendo células sanguíneas nuevas y sanas a un ritmo alentador. Rosa comenzó a llorar, esta vez de alivio. Alberto la abrazó, permitiéndose por fin mostrar emoción. ¿Eso significa que está fuera de peligro?, preguntó Isabel. No exactamente, matizó el doctor. El riesgo de rechazo sigue existiendo, y su sistema inmunológico está extremadamente comprometido. Cualquier infección, por pequeña que sea, podría ser fatal en este momento. Pero, hizo una pausa, permitiéndose una pequeña sonrisa, si continúa así, podríamos estar viendo el comienzo de su recuperación. Esa noche, por primera vez en semanas, permití que mis padres me convencieran de ir a casa a descansar. Te recogeremos mañana temprano, prometió mi padre, conduciendo mi coche porque yo estaba demasiado agotada para hacerlo. En la soledad de mi apartamento, me sentí extrañamente desorientada. Había pasado tanto tiempo en el hospital que mi propia casa me parecía ajena, como si perteneciera a otra persona, a otra vida. Caminé hasta mi habitación casi en piloto automático, y fue entonces cuando lo vi, el vestido de novia, aún colgando en el armario. Lo toqué suavemente, sintiendo la textura del encaje bajo mis dedos. Había elegido ese vestido imaginando el momento en que Carlos me vería caminando hacia él en el altar. Un momento que nunca llegó. Pero mientras contemplaba la tela blanca, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea absurda, impulsiva, quizás incluso desesperada. Pero también perfecta, de una manera que solo puede entender alguien que ha estado al borde de perderlo todo. Tomé mi teléfono y marqué el número de Isabel. Necesitaría su ayuda, y la de muchas otras personas, para hacer realidad lo que acababa de decidir. Porque si había aprendido algo de toda esta experiencia, era que la vida es demasiado frágil, demasiado preciosa para desperdiciar un solo día. Isabel, dije cuando respondió, con la voz temblorosa de emoción y nervios. Necesito pedirte algo. Algo importante. Lo que planteé esa noche pondría en marcha una cadena de eventos que sorprendería a todos, especialmente a Carlos. Una última apuesta, un salto de fe en medio de la incertidumbre. Porque a veces, cuando la vida te arrebata la oportunidad de cumplir un sueño, tienes que crear una nueva oportunidad, aunque sea en las circunstancias más improbables. Y mientras colgaba el teléfono, mirando nuevamente el vestido blanco, supe que estaba a punto de reescribir nuestra historia, transformando una tragedia en algo completamente inesperado. Algo que nadie, absolutamente nadie, habría podido prever el día que me dejaron plantada en el altar. 3 semanas después, el Hospital San Vicente vivía un día inusual. El personal iba y venía con sonrisas cómplices, susurros y miradas de sorpresa. La planta de oncología, habitualmente un lugar de silencios tensos y esperanzas contenidas, rebosaba de una actividad extraña que nadie podría haber anticipado. La habitación 307 se había transformado. Las cortinas grises habían dado paso a delicados tules blancos. Pequeños ramos de flores discretas adornaban cada superficie disponible, llenando el aire con su perfume suave que casi conseguía disimular el persistente olor a desinfectante. En una esquina, Isabel acomodaba un pequeño ramo de rosas blancas, mientras Laura, la enfermera, comprobaba que los monitores estuvieran discretamente apartados pero funcionales. ¿Está segura de esto?, me preguntó mi madre por enésima vez mientras me ayudaba a arreglarme en el pequeño baño del personal. ¿Podríais esperar a que esté recuperado del todo?
Estoy completamente segura, respondí, observando mi reflejo en el espejo. No llevaba el elaborado peinado ni el maquillaje profesional que había lucido meses atrás, en aquel día que parecía pertenecer a otra vida. Mi rostro mostraba las huellas del cansancio y la preocupación, pero también un brillo determinado en los ojos que ni siquiera el agotamiento había conseguido apagar. El vestido de novia había sido modificado a toda prisa por la madre de Isabel, que era costurera. Ahora era más sencillo, sin la larga cola ni los adornos excesivos. Perfecto para la ocasión. El sacerdote ya está aquí, anunció mi padre, asomándose al baño. Se detuvo un momento al verme, y sus ojos se humedecieron. Estás preciosa, hija. El padre Francisco, el mismo que había estado esperándonos en el altar meses atrás, había accedido de inmediato cuando le conté mi plan. El amor verdadero siempre merece una segunda oportunidad, había dicho simplemente. Cuando todos estuvieron listos, salí del baño del personal y caminé por el pasillo del hospital. Algunos pacientes se asomaban curiosos desde sus habitaciones. Una anciana en silla de ruedas aplaudió débilmente al verme pasar. Sentí una mezcla de vergüenza y alegría, como si estuviera haciendo algo tremendamente íntimo a la vista de todos. Carlos aún no sabía nada. Le habían dicho que lo trasladarían brevemente a otra habitación para una revisión especial. El doctor Mendoza, quien sorprendentemente había apoyado mi idea desde el principio, se encargó personalmente de prepararlo. Es una locura, había admitido el médico cuando se lo propuse. Pero a veces, un poco de locura es justo lo que necesita la medicina. Me detuve frente a la puerta de la habitación 307. Mi padre tomó mi brazo, como habría hecho en la iglesia. Isabel me entregó el pequeño ramo de rosas blancas. Rosa y Alberto, los padres de Carlos, esperaban al otro lado, con los ojos brillantes de emoción y lágrimas. ¿Lista?, preguntó mi padre. Respiré hondo y asentí. Las puertas se abrieron. La expresión de Carlos cuando me vio entrar con mi vestido de novia fue algo que guardaré en mi memoria hasta el último día de mi vida. Primero confusión, luego asombro, y finalmente una comprensión que iluminó su rostro demacrado con la sonrisa más hermosa que jamás le había visto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz temblorosa. Recuperando algo que nos robaron, respondí, acercándome a su cama. Nuestra boda. El padre Francisco se situó junto a la cama hospitalaria. Los padres de Carlos, mis padres, Isabel, Laura y el doctor Mendoza formaron un pequeño círculo a nuestro alrededor. No era la multitud de invitados que habíamos planeado originalmente, pero eran las únicas personas que realmente importaban. Cuando me dijeron lo que planeabas hacer, comenzó Carlos, tomando mi mano con la suya, aún débil pero más fuerte que semanas atrás, pensé que era una broma. Sabes que soy bastante terca cuando quiero algo, respondí, provocando risas entre nuestros improvisados invitados. El padre Francisco inició la ceremonia. No fue larga ni elaborada. No podía serlo, dadas las circunstancias. Pero cuando llegó el momento de los votos, un silencio especial envolvió la habitación. Yo, Carlos, comenzó él con voz suave pero firme, te tomo a ti, Lucía, como mi esposa. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, sean muchos o pocos. Prometo no volver a alejarme de ti por miedo, sino enfrentar juntos lo que venga. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los buenos y en los malos momentos. Hasta que la muerte nos separe, y quizás incluso después. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas cuando llegó mi turno. Yo, Lucía, te tomo a ti, Carlos, como mi esposo. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo estar a tu lado sin importar qué obstáculos encontremos en el camino. Prometo recordarte cada día que el amor verdadero no es perfecto, es valiente. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los buenos y en los malos momentos. Hasta que la muerte nos separe, y seguramente más allá. Cuando intercambiamos los anillos, los mismos que habíamos elegido meses atrás y que Isabel me había devuelto, sentí que cerrábamos un círculo, que reparábamos algo que se había roto. Y cuando el padre Francisco nos declaró marido y mujer, el aplauso que surgió de nuestro pequeño grupo de testigos pareció llenar no solo la habitación, sino todo el hospital. Te amo, susurró Carlos, atrayéndome hacia él con las pocas fuerzas que tenía para nuestro primer beso como matrimonio. Y yo a ti, respondí contra sus labios. Siempre. Los meses siguientes no fueron fáciles. La recuperación de Carlos fue lenta y plagada de complicaciones menores. Hubo días de miedo, noches de angustia, momentos en que ambos nos preguntamos si lograríamos superar cada nuevo obstáculo. Pero también hubo alegría, pequeñas victorias que celebramos como grandes triunfos, momentos de intimidad que solo pueden compartir dos personas que han mirado juntas al abismo.
6 meses después de nuestra peculiar boda hospitalaria, Carlos recibió el alta definitiva. Su leucemia estaba en remisión completa. Los médicos seguían cautelosos, hablando de revisiones periódicas y posibles recaídas, pero nosotros elegimos centrarnos en el presente, en cada día ganado. El día que salimos del Hospital San Vicente, muchos de los médicos y enfermeras que habían formado parte de nuestro viaje salieron a despedirnos. Laura nos abrazó a ambos con fuerza. El doctor Mendoza nos estrechó la mano con una sonrisa contenida pero sincera. Son la historia de éxito que todos necesitábamos, nos dijo. No solo médicamente, sino como recordatorio de lo que realmente importa. Nuestra nueva vida juntos comenzó en el apartamento que habíamos planeado compartir como recién casados. Carlos aún estaba débil, aún necesitaba cuidados y precauciones, pero cada día recuperaba un poco más de la vitalidad que siempre lo había caracterizado. Retomó su trabajo como arquitecto, primero desde casa, luego a media jornada en el estudio. Yo seguí en la editorial, pero con un horario flexible que me permitía estar pendiente de él. Poco a poco, fuimos reconstruyendo la normalidad que la enfermedad nos había arrebatado. Un año exacto después de nuestra boda en el hospital, celebramos una pequeña ceremonia de renovación de votos en la playa, con amigos y familiares. Esta vez, Carlos caminó por su propio pie hasta el altar improvisado frente al mar. Esta vez, no hubo miedo ni secretos entre nosotros, solo la certeza compartida de que, pasara lo que pasara en el futuro, lo enfrentaríamos juntos. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó Carlos mientras bailábamos bajo las estrellas, con el sonido de las olas como música de fondo. Nuestro aniversario, respondí con una sonrisa. Además de eso, hoy hace exactamente un año que el doctor Mendoza declaró que la leucemia estaba en remisión. Me detuve, mirándolo con asombro. No había hecho la conexión hasta ese momento. Lo sé, continuó él. Elegí esta fecha para nuestra renovación de votos a propósito. Porque quería que este día dejara de ser el día que vencía el cáncer y se convirtiera en el día que celebramos nuestro amor. Un amor que, francamente, fue mucho más fuerte que cualquier enfermedad. Lo abracé con fuerza, sintiendo su corazón latir contra el mío, fuerte y constante. Te abandonaron en el altar, susurró en mi oído, pero volviste por mí cuando más te necesitaba. Y eso es algo que nunca podré terminar de agradecerte. No hay nada que agradecer, respondí. Porque al final, ambos obtuvimos lo que realmente importa, una segunda oportunidad. Y mientras la luna se reflejaba en el mar y nuestros invitados celebraban a nuestro alrededor, supe con certeza que nuestra historia, con todos sus giros inesperados, con todo su dolor y toda su belleza, era exactamente la historia que estábamos destinados a vivir. Una historia que nos había enseñado que el amor verdadero no es perfecto ni sencillo, sino valiente y resistente. Capaz de superar incluso los desafíos más grandes. Capaz, incluso, de vencer a la muerte.